En el reino de Valeria, uno de los territorios más prósperos de Europa durante el año 1678, vivía oculto entre la población común un secreto que podría cambiar el destino de toda una nación. El príncipe Alexander von Ehrenberg, heredero legítimo del trono, había pasado los últimos 5 años viviendo bajo la identidad falsa de Alexandre Silva, un simple comerciante de telas. La razón de su exilio autoimpuesto era tan dramática como peligrosa. Su tío, el duque Matías, había orquestado un golpe de estado tras la muerte del rey, declarando falsamente que Alexander había perecido en el mismo accidente que mató a sus padres. En realidad, Alexander había sido rescatado en secreto por el fiel capitán de la Guardia Real, quien lo había escondido entre la población común mientras reunían evidencias para probar la traición del duque y recuperar el trono. Durante estos años de exilio, Alexander aprendió a vivir como una persona común. Trabajó en comercio, aprendió oficios humildes y descubrió un mundo que nunca había conocido desde las torres de marfil del palacio. Pero lo más importante, aprendió a ver a las personas por quienes realmente eran, no por sus títulos o apariencias. En la misma ciudad vivía Catalina Moreno, una joven de 27 años cuya historia era tan particular como dolorosa. Catalina provenía de una familia de comerciantes prósperos que había caído en desgracia tras una serie de malas inversiones de su difunto padre. Ahora vivía modestamente con su madre viuda, sosteniendo a ambas con su trabajo como contadora en varios negocios locales. Catalina poseía una mente matemática extraordinaria, capaz de realizar cálculos complejos mentalmente y detectar irregularidades en libros contables con solo una mirada. Su inteligencia era legendaria en los círculos comerciales de la ciudad, y muchos negocios dependían de su experiencia para mantenerse a flote. Sin embargo, en una sociedad obsesionada con las apariencias, su constitución robusta la había convertido en objeto de burlas y rechazo social constante. La gorda brillante, la llamaban algunos con crueldad, demasiado inteligente para ser hermosa, demasiado grande para ser deseable, susurraban otros a sus espaldas. Catalina había aprendido a endurecer su corazón contra estas crueldades, concentrándose en su trabajo y en cuidar de su madre. Había renunciado hacía tiempo a la idea del matrimonio o el amor romántico, convencida de que ningún hombre podría ver más allá de su apariencia. El destino, sin embargo, tenía planes muy diferentes para ambos, y todo comenzó con una apuesta cruel en una taberna una noche de invierno. Era una noche particularmente fría de diciembre cuando Alexander, usando su identidad de comerciante, se encontraba en la taberna El León Dorado, cerrando un negocio con varios mercaderes locales. La negociación había sido exitosa, y los hombres celebraban con vino y cerveza mientras la nieve caía suavemente afuera. En la mesa vecina, un grupo de nobles menores, hijos de familias con títulos pero sin verdadero poder o riqueza, se entretenían con juegos de cartas y conversaciones cada vez más ruidosas a medida que el alcohol corría. Entre ellos estaba Ricardo Valente, un joven arrogante conocido por su crueldad casual hacia quienes consideraba inferiores. «Estoy aburrido de estas apuestas triviales», declaró Ricardo, arrojando sus cartas sobre la mesa. «Hagamos algo más interesante. Algo que realmente ponga a prueba nuestro valor. ¿Qué propones?», preguntó uno de sus compañeros. Ricardo sonrió con malicia. «Una apuesta de matrimonio. El que pierda la próxima mano debe casarse con la mujer más indeseable de la ciudad. Y todos sabemos quién es esa. La gorda contadora, Catalina Moreno». Las risas estallaron alrededor de la mesa, pero había algo oscuro en ese humor. No era diversión inocente, sino el tipo de crueldad que nace del privilegio sin propósito y la mediocridad disfrazada de superioridad. Alexander, que había estado escuchando la conversación sin querer, sintió que la ira crecía en su pecho. Durante sus años viviendo como una persona común, había conocido el verdadero valor de la humanidad, y este tipo de crueldad gratuita le repugnaba profundamente. Pero más que eso, conocía a Catalina Moreno. 3 meses atrás, Catalina había salvado su negocio de comercio de telas de un fraude masivo. Uno de sus socios había estado desviando fondos de manera tan sofisticada que Alexander no había detectado las irregularidades. Catalina,
Contratada para revisar los libros, había descubierto el esquema en menos de 2 horas y había proporcionado evidencia suficiente para recuperar el dinero robado y enviar al ladrón a prisión. Pero más que su competencia profesional, Alexander había quedado impresionado por su carácter. Durante las semanas que trabajaron juntos para resolver el fraude, había descubierto en Catalina una inteligencia aguda, un sentido del humor sutil y una integridad inquebrantable. También había notado la tristeza oculta en sus ojos, la forma en que se encogía ligeramente cuando pasaba junto a grupos de personas, como si se preparara instintivamente para el rechazo o la burla. «Trato hecho», gritó uno de los nobles ebrios, y las cartas comenzaron a repartirse. Alexander se levantó de su mesa y caminó hacia el grupo. «Caballeros», dijo con voz firme, «me gustaría unirme a su juego». Ricardo lo miró con desdén. «Este es un juego para hombres de cierto nivel, comerciante. No creo que puedas permitirte las apuestas que manejamos». Alexander sonrió fríamente y extrajo una bolsa pesada de monedas de oro, colocándola sobre la mesa con un golpe sólido que hizo tintinear el metal. «500 monedas de oro dicen que puedo. Y tengo una contraoferta para su apuesta». Los nobles se miraron entre sí, su interés despertado por la suma sustancial. «Si gano», continuó Alexander, «todos ustedes donarán el equivalente a sus apuestas a los orfanatos de la ciudad, y nunca volverán a hablar el nombre de la señorita Moreno con falta de respeto». «¿Y si pierdes?», preguntó Ricardo con una sonrisa burlona. «Si pierdo, yo me casaré con la señorita Moreno», respondió Alexander con calma. «Y ustedes conservarán su dinero y su diversión cruel». La propuesta era demasiado tentadora para rechazarla. Los nobles aceptaron con entusiasmo, convencidos de que este comerciante presumido estaba a punto de aprender una lección costosa. Lo que no sabían era que Alexander había sido entrenado desde niño en todos los juegos de cartas conocidos en Europa. Había jugado contra los mejores estrategas del continente en las cortes reales. Estos nobles borrachos y mediocres no tenían ninguna posibilidad contra él, o al menos, eso era lo que Alexander pensaba, pero el destino, como siempre, tenía sus propios planes. La partida comenzó, y Alexander jugó con la precisión de un maestro. Una mano tras otra fue acumulando ventaja. Los nobles comenzaron a ponerse nerviosos, sudando a pesar del frío de la noche. Estaban a punto de perder una suma considerable de dinero. Y peor aún, tendrían que cumplir con las condiciones humillantes que había impuesto este comerciante desconocido. Entonces, en la última mano, cuando Alexander estaba seguro de su victoria, sucedió algo inesperado. Ricardo, en un movimiento desesperado, hizo trampa tan torpemente que incluso los otros jugadores lo notaron. Cambió una carta de su manga en un momento de distracción. Alexander lo vio claramente. Podría haberlo expuesto en ese mismo instante, descalificado a Ricardo y reclamado su victoria. Pero en ese momento algo extraño sucedió en su mente. Una idea comenzó a formarse, una idea que cambiaría todo. ¿Y si perdía intencionalmente? ¿Y si se casaba con Catalina Moreno, no como resultado de una apuesta cruel, sino como una elección deliberada disfrazada de obligación? Durante meses había estado considerando la posibilidad de matrimonio. Necesitaba establecer raíces más profundas en la comunidad para su identidad falsa. Y más importante aún, estaba cansado de la soledad de su exilio. En Catalina había visto cualidades que valoraba genuinamente: inteligencia, integridad, fuerza interior. ¿No sería esto una oportunidad perfecta? Si se casaba con ella como resultado de una apuesta, nadie sospecharía sus verdaderas intenciones. Y quizás, solo quizás, podría darle a esta mujer extraordinaria algo que claramente nunca había tenido: ser valorada por quien realmente era. En una fracción de segundo, Alexander tomó su decisión. Dejó que Ricardo hiciera trampa sin decir nada. Jugó su mano de manera que pareciera un error honesto, y perdió. El silencio que siguió fue absoluto. Los nobles miraban sus cartas con incredulidad, apenas capaces de creer su buena fortuna. Ricardo sonreía con triunfo sin saber que su victoria había sido un regalo. «Parece que los dioses del azar no están de mi lado esta noche», dijo Alexander con calma, aunque por dentro su corazón latía con fuerza por la magnitud de lo que acababa de hacer. «Cumpliré con mi palabra. Me casaré con la señorita Moreno». «¡Excelente!»,
gritó Ricardo, ebrio de victoria y alcohol. Esto será el entretenimiento del año. El comerciante presumido casado con la ballena contadora. Alexander se levantó lentamente, su expresión tan fría que hizo que varios de los nobles retrocedieran instintivamente. «Caballeros», dijo con una voz que de repente llevaba un matiz de autoridad que nunca antes habían escuchado de él. «Les sugiero que midan sus palabras cuidadosamente. La señorita Moreno pronto será mi esposa, y no toleraré insultos hacia ella». Había algo en su tono, en su postura, que hizo que los nobles callaran. Por un momento vieron algo en este simple comerciante que no podían identificar completamente. Un aire de comando natural, una autoridad innata que no venía del dinero o los títulos, sino de algo mucho más profundo. Alexander salió de la taberna en la noche fría, la nieve crujiendo bajo sus botas. Mientras caminaba por las calles vacías hacia su modesta vivienda, se preguntó qué acababa de hacer. Había tomado una de las decisiones más importantes de su vida en un impulso, basándose en instintos y observaciones limitadas de una mujer que apenas conocía. Pero algo en su interior le decía que había hecho lo correcto. Ahora solo tenía que convencer a Catalina Moreno de que aceptara esta propuesta extraordinaria e inesperada al día siguiente. Catalina estaba en su pequeña oficina, un cuarto alquilado en el segundo piso de un edificio comercial, trabajando en los libros contables de una panadería local. Los números fluían bajo sus dedos con facilidad familiar, cada columna sumándose perfectamente, cada discrepancia saltando a su vista entrenada. Estaba tan concentrada en su trabajo que no escuchó los pasos en las escaleras hasta que una voz masculina habló desde la puerta. «Señorita Moreno, ¿podría robarle unos minutos de su tiempo?» Catalina levantó la vista y se sorprendió al ver a Alexandre Silva, el comerciante de telas para quien había trabajado meses atrás. Era un hombre atractivo de unos 32 años, con cabello oscuro y ojos grises que siempre parecían estar observando más de lo que revelaban. Había algo en él que siempre le había parecido fuera de lugar, como si estuviera interpretando un papel que no le quedaba del todo bien. «Señor Silva», lo saludó con cortesía profesional, cerrando su libro de cuentas. «Por supuesto. ¿En qué puedo ayudarlo? ¿Algún problema con sus libros?» Alexander entró en la pequeña oficina, cerrando la puerta detrás de él. Su expresión era seria, casi solemne. «No, mis libros están perfectos gracias a usted. He venido por un asunto completamente diferente. Por favor, siéntese». Catalina, que se había levantado al verlo entrar, se sentó lentamente, su instinto advirtiéndole que algo inusual estaba por suceder. «Señorita Moreno», comenzó Alexander, y por primera vez desde que lo conocía, Catalina vio algo parecido a nerviosismo en su comportamiento habitualmente controlado. «Lo que voy a decir le va a sonar extraordinario, posiblemente ofensivo y ciertamente inesperado. Le pido que me escuche completamente antes de responder». El corazón de Catalina comenzó a latir más rápido. «Está empezando a preocuparme, señor Silva». Alexander tomó una respiración profunda. «Anoche, en la taberna El León Dorado, me encontré involucrado en una situación que requiere que le haga una propuesta muy particular. Señorita Moreno, necesito casarme con usted». El silencio que siguió fue tan completo que Catalina podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared y el latido de su propio corazón en sus oídos. «Disculpe», logró decir finalmente, convencida de que había escuchado mal. «Sé que suena absurdo», continuó Alexander rápidamente, «pero hay circunstancias que hacen esto necesario. Anoche, unos nobles estaban haciendo una apuesta cruel usando su nombre de manera irrespetuosa. Intervine y, para proteger su honor, terminé en una posición donde perder significaba tener que proponerle matrimonio». Catalina sintió como si le hubieran arrojado agua helada. Por supuesto que era algo así. Por un momento breve y estúpido, cuando él había dicho, «necesito casarme con usted», había sentido algo parecido a esperanza, pero era solo otra humillación, otra situación donde su existencia era el objeto de una broma cruel. «Entiendo», dijo con voz cuidadosamente neutral, aunque por dentro sentía que algo se quebraba. «Y vino a disculparse antes de informarme que, por supuesto, no tiene ninguna intención de cumplir con semejante apuesta ridícula». «No», respondió Alexander firmemente.
Vine a proponerle que acepte casarse conmigo. Catalina lo miró fijamente, buscando señales de burla o crueldad en su rostro, pero solo encontró seriedad. Señor Silva, no sé si esto es algún tipo de juego elaborado, pero no lo encuentro divertido. No es un juego, insistió Alexander. Es una propuesta genuina, aunque reconozco que las circunstancias son poco convencionales. ¿Poco convencionales?, repitió Catalina sintiendo que la ira comenzaba a reemplazar a la tristeza. ¿Poco convencionales? Está proponiéndome matrimonio porque perdió una apuesta cruel donde mi nombre fue usado como castigo, y espera que lo considere seriamente. Sí, respondió Alexander simplemente, porque puedo ofrecerle algo que sospecho que nunca ha tenido. Respeto genuino por quien es usted realmente. Catalina se levantó bruscamente. Señor Silva, le agradezco que interviniera para defender mi honor si es que eso fue lo que hizo, pero no necesito su caridad ni su compasión. He vivido toda mi vida siendo el objeto de burlas y rechazos. He aprendido a sobrevivir sin la aprobación o el falso caballerismo de los hombres. No es caridad ni compasión, insistió Alexander, también levantándose. Señorita Moreno, durante el tiempo que trabajó para mí tuve la oportunidad de observarla. Vi su brillantez, su integridad, su fuerza interior. Vi cómo salvó mi negocio de la ruina sin pedir nada a cambio más allá de su pago acordado. Vi cómo trató a mis empleados con respeto, sin importar su posición. Se detuvo, eligiendo sus siguientes palabras cuidadosamente. He estado viviendo una vida solitaria durante años, enfocado únicamente en sobrevivir y hacer crecer mi negocio, pero me he dado cuenta de que la vida requiere más que eso. Requiere conexión humana, requiere compañerismo, y cuando me vi en esa situación anoche, me di cuenta de que podría ser una oportunidad extraña para ambos. ¿Una oportunidad?, preguntó Catalina con incredulidad. ¿Para qué? Para un matrimonio basado en respeto mutuo y beneficio práctico, respondió Alexander. No le estoy ofreciendo un cuento de hadas romántico, señorita Moreno. Le estoy ofreciendo una sociedad. Usted tendría seguridad financiera, posición social como mi esposa, y la libertad de continuar su trabajo si así lo desea. Yo tendría una compañera inteligente y capaz, alguien en quien puedo confiar para ayudarme a administrar mis negocios y mi vida. Catalina lo estudió durante un largo momento. Había algo en su propuesta que sonaba extrañamente razonable, a pesar de las circunstancias absurdas de su origen. Y si era honesta consigo misma, la idea de seguridad financiera para ella y su madre era tentadora. Los últimos años habían sido una lucha constante, siempre a un mes de no poder pagar el alquiler, siempre preocupada por qué pasaría si enfermaba y no podía trabajar. Pero más que eso, había algo en la manera en que Alexandre Silva la miraba, que era diferente a cualquier otra mirada que hubiera recibido de un hombre. No había lástima, ni desprecio ni repulsión apenas disimulada. Había respeto, quizás hasta admiración. ¿Y qué esperaría de mí en este arreglo?, se preguntó finalmente. Honestidad, lealtad y su compañía, respondió Alexander. No esperaría nada más allá de eso a menos que usted lo deseara. Este sería un matrimonio de conveniencia y respeto mutuo, nada más a menos que ambos decidiéramos lo contrario con el tiempo. ¿Me está diciendo que no esperaría derechos maritales? No hasta que usted decidiera que está lista para eso, si es que alguna vez lo decide, confirmó Alexander. Entiendo que esto es poco convencional, señorita Moreno, pero creo que podríamos construir algo bueno juntos si nos damos la oportunidad. Catalina caminó hacia la pequeña ventana de su oficina, mirando la calle bulliciosa abajo. Toda su vida había sido definida por el rechazo y las limitaciones impuestas por su apariencia. Había aprendido a encontrar valor en su trabajo, en su capacidad intelectual, en cuidar de su madre, pero nunca había imaginado que podría tener lo que otras mujeres tenían: un hogar propio, seguridad, una pareja, y aquí estaba este hombre, ofreciéndole exactamente eso, no como resultado del amor o la atracción, sino como un arreglo práctico. Parte de ella quería rechazarlo con indignación, pero la parte práctica de ella, la parte que había aprendido a sobrevivir en un mundo cruel, veía el valor potencial de su oferta. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente, y necesito discutirlo con mi madre. Por supuesto, acordó Alexander. Pero debo advertirle que la noticia de la apuesta probablemente ya se está esparciendo por la ciudad.
Los nobles de anoche no son conocidos por su discreción. Pronto, la gente estará hablando de esto, haciendo suposiciones, tal vez hasta burlándose. Catalina cerró los ojos, sintiendo el peso familiar de la humillación social acercándose. Por supuesto que lo harán. Si acepta casarse conmigo, continuó Alexander suavemente, podemos controlar la narrativa. Podemos presentarlo como una decisión de ambos, un matrimonio por elección mutua, pero si lo rechaza, la historia será que ni siquiera después de una apuesta perdida fui capaz de convencerla de aceptarme, lo cual, debo admitir, sería justo, pero también agravaría la humillación que esos nobles intentaban causarle. Catalina giró para mirarlo, viendo la verdad en sus palabras. Era una situación imposible. Si aceptaba, parecería desesperada. Si rechazaba, confirmaría las crueles opiniones de quienes la despreciaban. No había una buena opción, solo una menos mala. 3 días, dijo finalmente. Me dará 3 días para decidir. Los tiene, acordó Alexander caminando hacia la puerta. Pero antes de salir, se detuvo y la miró una vez más. Señorita Moreno, sé que esto es extraordinario y que tiene todo el derecho de rechazarme, pero quiero que sepa una cosa. Si acepta, haré todo lo que esté en mi poder para asegurarme de que nunca se arrepienta de su decisión. Y con eso, se fue, dejando a Catalina sola con sus pensamientos tumultuosos y una decisión que cambiaría su vida para siempre. Los siguientes 3 días fueron los más difíciles de la vida de Catalina. Como Alexander había predicho, la noticia de la apuesta se esparció rápidamente por la ciudad, pero lo que él no había anticipado era cuán cruel y distorsionada se volvería la historia con cada repetición. Algunos decían que Catalina había seducido deliberadamente al comerciante, usando su posición como su contadora para chantajearlo. Otros afirmaban que ella había pagado a los nobles para orquestar toda la situación. Las versiones más crueles sugerían que Alexandre Silva había perdido la apuesta, intencionalmente porque compartía ciertos gustos peculiares, que lo atraían a mujeres como Catalina. Catalina soportó los susurros, las miradas y las risas apenas disimuladas mientras iba de un cliente a otro, intentando mantener su trabajo normal. Pero cada interacción era una tortura. Una de sus clientas más antiguas incluso terminó su contrato, diciendo que no podía tener asociación con una mujer de moral cuestionable. Su madre, doña Teresa, había escuchado la propuesta de Alexander con sorprendente pragmatismo. «Hija mía», había dicho esa primera noche, tomando las manos de Catalina entre las suyas. «Sé que esta no es la propuesta de matrimonio con la que soñabas cuando eras niña, pero vivimos en un mundo real, no en un cuento de hadas. Este hombre te ofrece seguridad, respeto y una oportunidad de una vida mejor. ¿Es perfecto? No. Pero nada en esta vida lo es. Pero, madre», había protestado Catalina, «¿cómo puedo casarme con alguien que me propone matrimonio como resultado de una apuesta? ¿No tengo derecho a más que eso?» Doña Teresa había sonreído con tristeza. «Por supuesto que tienes derecho a más, mi amor. Tienes derecho a ser amada por quien eres, a ser valorada y respetada, pero el mundo no nos da siempre lo que merecemos. A veces tenemos que tomar lo que se nos ofrece y construir algo hermoso con ello». Había hecho una pausa, eligiendo sus siguientes palabras cuidadosamente. «He observado a Alexandre Silva desde que salvaste su negocio. Es un hombre diferente a los demás. Hay algo en él, una calidad que no puedo identificar completamente, pero que sugiere que hay más en él de lo que muestra. Y la forma en que te mira no es con lástima o desprecio, es con respeto genuino. Eso es más raro de lo que crees». En la mañana del tercer día, Catalina tomó su decisión. Visitó a Alexander en su tienda de telas, donde él estaba trabajando con varios clientes. Cuando él la vio entrar, su expresión cambió inmediatamente de profesional a ansiosamente esperanzada. «Señorita Moreno», la saludó, disculpándose rápidamente con sus clientes y llevándola a su oficina privada. «¿Ha tomado una decisión?» Catalina lo miró directamente a los ojos, buscando cualquier señal de falsedad o manipulación, pero solo vio sinceridad y algo parecido a esperanza nerviosa. «He decidido aceptar su propuesta», dijo firmemente, «pero con condiciones muy específicas». El alivio que cruzó el rostro de Alexander fue tan genuino que por un momento Catalina se preguntó si tal vez había subestimado cuánto significaba
Esto para él, por supuesto, respondió rápidamente. ¿Cuáles son sus condiciones? Primero, continuaré trabajando. Mi identidad y mi valor no están únicamente en ser su esposa. Soy una contadora competente y quiero mantener mi independencia profesional. Estoy completamente de acuerdo, asintió Alexander. De hecho, esperaba que estuviera dispuesta a ayudarme con mis propios libros y negocios. Segundo, mi madre vendrá a vivir con nosotros. No la dejaré sola, por supuesto. Tengo una casa lo suficientemente grande para acomodarla cómodamente. Tercero, continuó Catalina, y esta era la condición más importante. Necesito su palabra de que nunca, bajo ninguna circunstancia, usará mi apariencia o esta situación para humillarme. Si alguna vez siento que me está tratando con condescendencia o lástima, terminaré este matrimonio inmediatamente. Alexander dio un paso hacia ella, su expresión completamente seria. Señorita Moreno, le doy mi palabra de honor, y créame cuando le digo que esa palabra significa más de lo que usted pueda imaginar, de que nunca la trataré con nada menos que el respeto absoluto que merece. Y si alguna vez fallo en eso, no solo la liberaré de este matrimonio, sino que haré todo lo necesario para asegurar su bienestar financiero futuro. Había algo en la forma en que lo dijo, con una autoridad y solemnidad que parecía fuera de lugar para un simple comerciante, que hizo que Catalina lo creyera. Entonces acepto, dijo finalmente. ¿Cuándo propone que se lleve a cabo la ceremonia? Lo antes posible, respondió Alexander. Cada día que pasa los rumores se vuelven más salvajes. Mientras más rápido nos casemos y establezcamos nuestra unión como un hecho consumado, más rápido la gente pasará a otro escándalo para entretenerse. Tiene sentido, acordó Catalina. ¿Una semana? Perfecto. Me encargaré de todos los arreglos, y así, con esa conversación extrañamente práctica y desprovista de romance, Catalina Moreno acordó casarse con Alexandre Silva, sin saber que el hombre con quien estaba haciendo este trato era en realidad un príncipe exiliado, y que este matrimonio de conveniencia estaba destinado a convertirse en algo mucho más extraordinario de lo que ninguno de los dos podría haber imaginado. La boda se llevó a cabo una semana después en una pequeña capilla local. Alexander había insistido en hacer las cosas apropiadamente, a pesar de las circunstancias inusuales del matrimonio. Contrató un carruaje elegante para llevar a Catalina y su madre a la iglesia. Compró un vestido de novia hermoso que mandó hacer a medida para Catalina, y organizó una recepción modesta pero digna. Cuando Catalina se vio en el espejo el día de su boda, vestida con el traje de seda azul oscuro que Alexander había encargado específicamente para ella, se sorprendió a sí misma. El vestido había sido diseñado con un gusto exquisito, favoreciendo su figura de maneras que nunca había creído posibles. El color hacía que sus ojos marrones brillaran, y el corte elegante le daba una dignidad que nunca había sentido antes. «Estás hermosa, mi niña», había llorado doña Teresa, abrazando a su hija. ¿Tu padre estaría tan orgulloso? La ceremonia fue pequeña pero significativa. Solo asistieron doña Teresa, algunos empleados leales de Alexander, y, sorprendentemente, varios de los clientes de negocios de Catalina, que habían permanecido leales a ella a pesar de los rumores. También estaba presente un hombre mayor de porte militar, que Alexander presentó simplemente como el capitán Augusto, un viejo amigo de mi familia. Lo que Catalina no sabía era que el capitán Augusto era en realidad el capitán de la Guardia Real, que había salvado al príncipe Alexander años atrás, y que había venido no solo para testificar el matrimonio, sino también para asegurarse de que su príncipe estuviera tomando la decisión correcta. Durante la ceremonia, cuando Alexander tomó las manos de Catalina para intercambiar votos, ella notó que sus manos temblaban ligeramente. Lo miró con sorpresa, y él le ofreció una sonrisa pequeña pero genuina que hacía que sus ojos grises brillaran con una calidez que ella nunca había visto antes. Yo, Alexandre Silva, comenzó, aunque su verdadero nombre resonaba en su mente, te tomo a ti, Catalina Moreno, como mi legítima esposa. Prometo honrarte, respetarte, y valorar tu inteligencia y tu corazón. Prometo ser tu compañero en las alegrías y las dificultades, y trabajar cada día para ser digno de tu confianza. Cuando llegó el turno de Catalina, su voz sonó más firme de lo que ella misma esperaba.
Yo, Catalina Moreno, te tomo a ti, Alexandre Silva, como mi legítimo esposo. Prometo ser leal, honesta, y construir contigo una vida basada en respeto mutuo. Prometo que enfrentaremos juntos lo que el futuro nos depare. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, y Alexander se inclinó para besarla, fue un beso suave y respetuoso, que de alguna manera prometía más de lo que las palabras podían expresar. La recepción se llevó a cabo en la casa de Alexander, y fue entonces cuando Catalina vio por primera vez la verdadera extensión de la riqueza de su nuevo esposo. La modesta casa de comerciante resultó ser una mansión elegante con jardines extensos, salones espaciosos y una biblioteca que hizo que el corazón de Catalina saltara de alegría. ¿Cómo es que un comerciante de telas puede permitirse todo esto?, le preguntó en voz baja mientras los invitados disfrutaban del banquete. Alexander sonrió misteriosamente. Digamos que he tenido inversiones muy exitosas a lo largo de los años, y he aprendido a vivir por debajo de mis medios en público para evitar atraer atención indeseada. Era una respuesta que planteaba más preguntas de las que respondía, pero antes de que Catalina pudiera presionar más, fueron interrumpidos por el capitán Augusto. Señora Silva, le dijo con una reverencia formal que parecía excesiva para un simple comerciante, permítame felicitarla por su matrimonio. Creo que usted y su esposo están destinados a grandes cosas juntos. Había algo en su tono, en la forma en que miraba a Alexander con una mezcla de respeto y preocupación paternal, que hizo que Catalina sintiera que había misterios mucho más profundos rodeando a su nuevo esposo de lo que había imaginado. Esa noche, cuando todos los invitados se habían ido y doña Teresa había sido instalada en sus propias habitaciones elegantes, Alexander llevó a Catalina a la suite matrimonial. Era una habitación hermosa con una cama enorme, muebles elegantes y ventanas que daban al jardín iluminado por la luna. «Estas son tus habitaciones», le dijo Alexander. «Mis habitaciones están al otro lado del pasillo. Como acordamos, no esperaré ni asumiré nada. Cuando y si decides que estás lista para compartir espacio más íntimamente, será completamente tu decisión». Catalina lo miró con una mezcla de alivio y una pequeña punzada de algo que podría haber sido decepción. «Eres un hombre muy inusual, Alexandre Silva». «Tengo mis razones para ser inusual», respondió con una sonrisa enigmática. «Buenas noches, Catalina. Duerme bien en tu primera noche como mi esposa». Después de que él se fue, Catalina se sentó en la cama, todavía vestida con su traje de novia, y trató de procesar todo lo que había sucedido. En el transcurso de una semana, había pasado de ser una contadora soltera viviendo en un pequeño apartamento a ser la esposa de un hombre misterioso y aparentemente rico, viviendo en una mansión que superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. Y lo más extraño de todo era que, a pesar de las circunstancias inusuales, no se sentía infeliz. De hecho, sentía algo que no había sentido en años: curiosidad por el futuro y una pequeña chispa de esperanza. Los primeros días de su matrimonio establecieron un patrón que sorprendió a Catalina por su normalidad y comodidad. Alexander se levantaba temprano cada mañana y desayunaban juntos, discutiendo los planes del día. Él le mostró sus libros de cuentas y le pidió su opinión sobre varias inversiones y decisiones comerciales. Catalina descubrió rápidamente que los negocios de Alexander eran mucho más extensos y complejos de lo que había imaginado. No solo tenía la tienda de telas, sino también participaciones en varios otros negocios, propiedades, y lo que parecían ser conexiones comerciales que se extendían por toda Europa. «¿Cómo construiste todo esto?», él le preguntó una mañana mientras revisaban los libros en su estudio privado. Alexander vaciló por un momento antes de responder. «Tuve ventajas iniciales que me permitieron establecerme, y he sido muy cuidadoso con mis inversiones». Era otra respuesta vaga, pero Catalina estaba empezando a acostumbrarse a ellas. Su esposo era un hombre de secretos, eso era evidente, pero también era un hombre de su palabra. La trataba con respeto constante, valoraba sus opiniones y nunca había dado el menor indicio de arrepentimiento por su matrimonio. Lo que más sorprendió a Catalina fue cuánto disfrutaba su compañía. Alexander era inteligente, bien leído, y tenía un sentido del humor sutil que la hacía reír. Por las tardes a menudo se sentaban juntos en la biblioteca,
ella leyendo o trabajando en cuentas de clientes, él revisando correspondencia o leyendo sus propios libros. Una tarde, aproximadamente 2 semanas después de su matrimonio, Catalina hizo un descubrimiento que cambiaría su percepción de todo. Estaba organizando algunos documentos en el estudio de Alexander, cuando encontró una carta parcialmente oculta, debajo de otros papeles. No había pretendido leer correspondencia privada, pero una frase captó su atención. Su Alteza debe tener paciencia. La evidencia contra el usurpador está casi completa. Pronto podrá reclamar su derecho de nacimiento. Catalina se quedó paralizada, la carta temblando en sus manos. ¿Su Alteza? ¿Usurpador? ¿Derecho de nacimiento? Las implicaciones eran tan extraordinarias que su mente se negaba a procesarlas completamente. Veo que has encontrado mi secreto más grande. La voz de Alexander desde la puerta la hizo dar un salto. Se dio vuelta para encontrarlo observándola con una expresión que mezclaba resignación y algo parecido al miedo. ¿Quién eres realmente?, preguntó Catalina, su voz apenas un susurro. Alexander cerró la puerta detrás de él y caminó lentamente hacia ella. Mi verdadero nombre es Alexander von Ehrenberg. Soy el príncipe heredero de Valeria, hijo del difunto rey Frederick y la reina Margareta. El silencio que siguió fue absoluto. Catalina sintió que necesitaba sentarse antes de que sus piernas cedieran. El príncipe Alexander murió. Logró decir finalmente. Murió en el mismo accidente que mató al rey y la reina hace 5 años. Todo el reino lo sabe. El príncipe Alexander fue dado por muerto, corrigió Alexander suavemente, porque mi tío, el duque Matías, intentó asesinarme junto con mis padres. Pero el capitán Augusto, a quien conociste en nuestra boda, me rescató. Hemos estado escondidos durante 5 años, reuniendo evidencia de la traición de mi tío y esperando el momento adecuado para reclamar mi trono. Catalina lo miró fijamente, buscando señales de locura o engaño. Pero todo empezaba a tener sentido. Su porte natural de autoridad, su riqueza inexplicable, la forma en que el capitán Augusto lo había tratado, los misterios y secretos que rodeaban su identidad. ¿Y yo?, preguntó finalmente, sintiendo que su mundo se desmoronaba y reconstruía simultáneamente. ¿Qué soy yo en todo esto? ¿Una conveniente cubierta para tu identidad falsa? Alexander se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Al principio reconozco que había un elemento de conveniencia. Necesitaba establecer raíces más profundas en la comunidad. Un hombre casado es menos sospechoso, más estable. Pero Catalina, debes creerme cuando te digo que te elegí. De todas las mujeres en esta ciudad te elegí a ti. ¿Por qué? Las lágrimas comenzaban a formarse en los ojos de Catalina. ¿Por qué a mí? ¿Porque pensaste que estaría tan agradecida por la atención que nunca haría preguntas? No, respondió Alexander firmemente. Te elegí porque en ti vi las cualidades que necesito en una compañera verdadera. Inteligencia, integridad, fortaleza. Te elegí porque cuando te observé durante esas semanas que trabajamos juntos, vi a alguien que había enfrentado adversidad y rechazo, pero había mantenido su dignidad y su bondad. Hizo una pausa, eligiendo sus siguientes palabras cuidadosamente. Y te elegí porque pensé que de todas las personas en este reino, tú podrías entender lo que es ser juzgado injustamente por circunstancias fuera de tu control. Tú has sido juzgada por tu apariencia toda tu vida. Yo he sido juzgado muerto y olvidado por el capricho cruel de un usurpador. Pero me mentiste, susurró Catalina. Toda nuestra relación está construida sobre una mentira. El nombre era mentira, admitió Alexander. Pero todo lo demás era verdad. Cada palabra que te dije sobre cómo te valoro, sobre respetarte, sobre querer construir una vida contigo, todo eso era absolutamente verdadero. Se levantó y caminó hacia la ventana mirando hacia los jardines. Sé que esto es un shock enorme. Sé que tienes todo el derecho de sentirte traicionada. Si decides que quieres anular este matrimonio, lo entenderé. Te proporcionaré todo el apoyo financiero que necesites para ti y tu madre. Pero antes de que tomes esa decisión, necesito que sepas algo. Se dio vuelta para mirarla directamente. En aproximadamente 3 meses voy a revelar mi identidad verdadera y reclamar mi trono. La evidencia contra mi tío está casi completa. Cuando eso suceda, quien sea que esté casado conmigo se convertirá en la futura reina de Valeria.
Esa persona enfrentará escrutinio público, desafíos políticos y responsabilidades enormes. Originalmente planeaba anular discretamente cualquier matrimonio antes de revelarme, para no arrastrar a una esposa inocente a esa situación, pero entonces te conocí, y me di cuenta de que no quería enfrentar todo eso sin ti a mi lado, porque creo, Catalina, que serías una reina extraordinaria. Catalina pasó los siguientes 3 días en un estado de shock casi total. Alexander le había dado espacio, retirándose a sus propias habitaciones y comunicándose con ella, solo cuando era absolutamente necesario. Doña Teresa, que había sido informada de la verdad por su hija, estaba casi tan abrumada como Catalina. Un príncipe, murmuraba doña Teresa una y otra vez. Mi niña está casada con un príncipe. ¿Y pronto será reina? Es demasiado para procesar. Pero mientras Catalina procesaba el shock inicial, comenzó a examinar la situación desde todos los ángulos, utilizando la misma mente analítica que había hecho de ella una contadora excepcional. Primero, consideró la evidencia de que Alexander estaba diciendo la verdad. El capitán Augusto definitivamente había sido el capitán de la Guardia Real. Catalina había verificado eso discretamente. La riqueza de Alexander, sus conexiones, su educación refinada que de vez en cuando se filtraba a través de su disfraz de comerciante común, todo apuntaba a un origen noble. Segundo, consideró sus propios sentimientos. A pesar de la mentira, a pesar del shock, no podía negar que se había sentido más feliz en las últimas semanas de lo que había sido en años. Alexander la trataba con un respeto y una consideración que nunca había experimentado. La valoraba genuinamente, y si era honesta consigo misma, había comenzado a desarrollar sentimientos más profundos por él. Tercero, consideró las implicaciones. Si permanecía casada con Alexander y él reclamaba su trono, ella se convertiría en reina de Valeria. Ella, Catalina Moreno, la mujer que había sido objeto de burlas y rechazo toda su vida, se convertiría en una de las mujeres más poderosas del reino. Era absurdo, era aterrador, pero también era, de una manera extraña, perfectamente apropiado. No había pasado toda su vida demostrando que el valor de una persona no tiene nada que ver con su apariencia. ¿Qué mejor manera de probar ese punto que convirtiéndose en reina? En la tarde del tercer día, Catalina buscó a Alexander en su estudio. Él levantó la vista cuando ella entró, y ella pudo ver la ansiedad en sus ojos. He tomado mi decisión, anunció Catalina, cerrando la puerta detrás de ella. Alexander se levantó, su cuerpo tenso con anticipación. ¿Y cuál es? Me quedo, dijo simplemente. Permanezco casada contigo, y cuando reclames tu trono estaré a tu lado. El alivio que inundó el rostro de Alexander fue tan intenso que por un momento pareció que podría colapsar. ¿Estás segura, Catalina? No tienes que hacer esto. No quiero que sientas que estás obligada. No me siento obligada, lo interrumpió. He pensado en esto desde todos los ángulos posibles, y he llegado a varias conclusiones. Primera, creo que estás diciendo la verdad sobre tu identidad. Segunda, creo que cuando dijiste que me valoras y me respetas también estabas diciendo la verdad. Y tercera, hizo una pausa reuniendo su coraje para lo que estaba a punto de decir. Tercera, me he dado cuenta de que me he enamorado de ti. No sé exactamente cuándo sucedió, pero es la verdad. Y si voy a arriesgar todo, si voy a entrar en este mundo loco de política real y reclamaciones de trono, quiero hacerlo con alguien que amo. Alexander cerró la distancia entre ellos en 2 pasos largos y la tomó en sus brazos, besándola con una pasión que ella nunca había experimentado antes. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Te amo, dijo Alexander, su voz ronca con emoción. No me di cuenta de cuánto hasta que pensé que podría perderte. Catalina, prometo que haré todo lo que esté en mi poder para ser digno de tu amor y tu confianza. Ya lo eres, respondió Catalina suavemente, pero ahora necesitas enseñarme todo lo que necesito saber sobre ser una princesa, porque tenemos trabajo que hacer. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino de preparación y transformación. Alexander, o más precisamente el príncipe Alexander, le reveló a Catalina el alcance completo de sus planes para reclamar el trono. Durante 5 años, él y el capitán Augusto
junto con un pequeño grupo de nobles leales que nunca habían creído en la historia oficial de su muerte, habían estado reuniendo evidencia contra el duque Matías. Tenían documentos que probaban que el accidente que mató al rey y la reina había sido sabotaje deliberado. Tenían testigos que habían visto a los agentes del duque manipular el carruaje real, y tenían registros financieros que mostraban cómo Matías había estado saqueando el tesoro real desde que tomó el poder. Pero la evidencia sola no será suficiente, explicó Alexander. Necesitamos apoyo popular. El pueblo necesita ver que su príncipe legítimo ha regresado, y necesita creer que seré un mejor gobernante que mi tío. Y ahí es donde entro yo, dijo Catalina, comenzando a entender el panorama más amplio. Exactamente, confirmó Alexander. Catalina, tú representas algo que este reino necesita desesperadamente. Prueba de que el valor verdadero de una persona no está en su nacimiento o su apariencia, sino en su carácter y sus habilidades. Cuando te presentes como mi princesa elegida, la mujer que amo y respeto, enviarás un mensaje poderoso sobre el tipo de reino que pretendo gobernar. Catalina comenzó un curso intensivo en protocolo real, historia política de Valeria y las habilidades diplomáticas que necesitaría como futura reina. Para su sorpresa, descubrió que muchas de las habilidades que había desarrollado como contadora le servían bien en este nuevo contexto. Su capacidad para analizar situaciones complejas, detectar engaños en números y palabras, y mantener la calma bajo presión resultaron ser exactamente lo que necesitaba. Pero también tuvo que enfrentar sus propias inseguridades profundamente arraigadas. Una tarde, mientras se preparaba para una reunión secreta con algunos nobles leales, Catalina se miró en el espejo y sintió que la vieja vergüenza familiar se apoderaba de ella. «No puedo hacer esto», le dijo a Alexander, las lágrimas amenazando con desbordarse. Cuando vean que su futuro rey ha elegido a alguien como yo, perderás todo su respeto». Alexander la tomó por los hombros y la giró para mirar su reflejo en el espejo, parándose detrás de ella. «¿Qué ves cuando te miras en este espejo?» «Veo a una mujer que no se ajusta a los estándares de belleza de la corte», respondió Catalina con amargura. «Veo a alguien a quien la gente va a burlarse y despreciar. Entonces déjame decirte lo que yo veo», dijo Alexander suavemente, sus manos descansando en sus hombros. «Veo a una mujer de inteligencia extraordinaria, que salvó mi negocio de la ruina con su brillantez. Veo a una mujer de una fortaleza interior que ha sobrevivido años de crueldad y rechazo, sin perder su bondad o su integridad. Veo a una mujer lo suficientemente valiente como para aceptar casarse con un príncipe exiliado y enfrentar todos los desafíos que eso implica». Besó su mejilla suavemente. «Veo a mi reina, y cuando otros te vean como yo te veo, también reconocerán tu verdadero valor. Pero primero tú tienes que verlo». Esas palabras se convirtieron en el mantra de Catalina durante las semanas que siguieron. Cuando la inseguridad amenazaba con abrumarla, se recordaba a sí misma quién era realmente. No la mujer que otros habían definido por su apariencia, sino la mujer de valor y capacidad que Alexander había reconocido. Finalmente llegó el día de la revelación. Alexander había planeado todo meticulosamente. Primero, publicaron documentos en toda la ciudad revelando la evidencia contra el duque Matías. El impacto fue inmediato y dramático. La gente salió a las calles furiosa por la traición y exigiendo justicia. Luego, en un movimiento perfectamente coordinado, el capitán Augusto y los nobles leales tomaron el palacio con el apoyo de la Guardia Real, muchos de cuyos miembros nunca habían aceptado la historia oficial de la muerte del príncipe. El duque Matías fue arrestado sin resistencia significativa, su régimen corrupto colapsando como un castillo de naipes una vez expuesta la verdad. Y finalmente, llegó el momento que todos habían estado esperando: la aparición pública del príncipe Alexander. La plaza principal de la ciudad estaba repleta de gente cuando Alexander subió a la plataforma erigida frente al palacio. Catalina estaba a su lado, vestida con un vestido de princesa hermoso pero elegantemente simple, su mano firmemente tomada por la de Alexander. «Pueblo de Valeria», comenzó Alexander, su voz resonando clara y fuerte por toda la plaza. «Soy Alexander von Ehrenberg, hijo del rey Frederick y heredero legítimo del trono. Hace 5 años,
Mi tío intentó asesinar a toda mi familia para usurpar el poder. Mis padres murieron ese día, pero yo sobreviví gracias a la lealtad de valientes servidores del reino. Un murmullo recorrió la multitud, miles de ojos fijos en el hombre que había sido dado por muerto. Durante 5 años he vivido entre ustedes como un hombre común, aprendiendo lo que realmente significa ser ciudadano de este reino. He visto sus luchas, he compartido sus preocupaciones, he aprendido el valor del trabajo honesto y la dignidad de la vida común. Se detuvo, permitiendo que sus palabras calaran, y durante este tiempo, conocí a una mujer extraordinaria que me enseñó la lección más importante que un rey puede aprender: que el verdadero valor de una persona no está en su nacimiento, su título o su apariencia, sino en su carácter, su inteligencia y su corazón. Se giró hacia Catalina tomando ambas de sus manos. Esta es mi esposa, la princesa Catalina von Ehrenberg. Ella es una mujer que ha enfrentado prejuicio y rechazo toda su vida, debido a estándares superficiales de belleza. Pero su mente es una de las más brillantes del reino. Su integridad es inquebrantable, y su coraje al aceptar estar a mi lado mientras reclamo mi derecho de nacimiento es algo que admiro más de lo que las palabras pueden expresar. La multitud estaba completamente silenciosa ahora, absorta en cada palabra. Cuando sea coronado rey, ella será mi reina, y juntos gobernaremos un reino donde el valor de cada persona sea reconocido por sus méritos reales, no por nacimiento o apariencia. Un reino donde la justicia y la integridad importan más que el privilegio y la tradición ciega. Por un momento que pareció durar una eternidad, la plaza permaneció en silencio absoluto. Catalina sintió que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Este era el momento de la verdad. ¿Aceptaría el pueblo esta visión radical? ¿Aceptarían a una reina tan diferente de todas las que habían venido antes? Entonces, desde el fondo de la multitud, una voz anciana gritó: «Larga vida al rey Alexander, larga vida a la reina Catalina». Y como una ola rompiendo contra la costa, el grito fue retomado por más y más voces hasta que toda la plaza resonaba con aclamaciones. No era aceptación universal, por supuesto. Catalina podía ver rostros entre la multitud que mostraban duda, disgusto o burla apenas disimulada, pero eran superados en número por aquellos que gritaban su apoyo. Alexander la atrajo hacia él y la besó allí mismo, frente a miles de personas. Era un beso que proclamaba no solo amor, sino desafío a todos los que pensaban que una mujer como Catalina no podía o no debía estar en esa posición. Cuando se separaron, Catalina miró a la multitud y por primera vez en su vida, no sintió vergüenza por quién era. Sintió orgullo, propósito y una determinación feroz de demostrar que Alexander había tenido razón al creer en ella. La coronación se llevó a cabo 6 semanas después, una vez que todos los procedimientos legales habían sido completados, y el duque Matías había sido juzgado y condenado por traición. Fue una ceremonia espectacular que atrajo a nobles y dignatarios de toda Europa. Catalina había estado aterrorizada por el escrutinio que sabía que enfrentaría, y ciertamente hubo murmuros y comentarios crueles de algunos nobles más conservadores que no podían aceptar que su nueva reina no se ajustara a las normas tradicionales de belleza real. Pero algo extraordinario sucedió durante la coronación. Cuando llegó el momento de que Catalina fuera coronada reina, ella dio un discurso que había escrito ella misma, contra el consejo de algunos de los asesores más tradicionales de Alexander. Pueblo de Valerian, había comenzado, su voz clara y firme. Sé lo que muchos de ustedes piensan cuando me miran. Sé que no soy lo que esperaban en una reina. No soy delgada, no soy convencionalmente hermosa, no vengo de la nobleza. Soy la hija de un comerciante caído en desgracia que trabajó como contadora para mantener a su familia. Un silencio absoluto llenó la catedral. Nadie esperaba que reconociera el elefante en la habitación tan directamente. Pero permítanme decirles lo que soy, continuó Catalina, con una fuerza creciente en su voz. Soy una mujer que ha enfrentado adversidad y la ha superado con trabajo duro e integridad. Soy una mujer cuya mente puede resolver problemas complejos que otros ni siquiera pueden entender. Soy una mujer que ama profundamente este reino y se dedica a servir a su pueblo con cada fibra de mi ser. Miró directamente a algunos de los nobles que había notado susurrando.
Juzguen por mis acciones, no por mi apariencia. Denme la oportunidad de demostrar mi valor como su reina, y les prometo que cuando miren hacia atrás en mi reinado, no recordarán cómo lucía, sino lo que logré. Para sorpresa de todos, incluida la propia Catalina, el discurso fue recibido con una ovación de pie de la mayoría de los asistentes. Incluso algunos de los nobles más escépticos se vieron obligados a aplaudir, impresionados por su valor y su honestidad directa. Los meses que siguieron fueron un torbellino de actividad y desafíos. Como había prometido, Catalina se dedicó a probar su valor a través de acciones. Utilizó su brillantez financiera para reorganizar la gestión del Tesoro Real, eliminando el desperdicio y la corrupción que habían florecido bajo el régimen de Matías. Estableció programas de educación para niños de familias pobres, creyendo que la inteligencia y el talento podían encontrarse en cualquier clase social. Pero su logro más notable fue su trabajo con las mujeres del reino. Catalina estableció la primera escuela para mujeres en Valeria, donde podían aprender no solo las habilidades domésticas tradicionales, sino también matemáticas, contabilidad e incluso medicina básica. Argumentó convincentemente que un reino que desperdiciaba la mitad de su potencial intelectual por prejuicios de género estaba condenándose, a sí mismo, a la mediocridad. No todos estaban contentos con estos cambios radicales. Enfrentó oposición constante de nobles conservadores que sentían que estaba socavando el orden tradicional. Hubo complots y conspiraciones contra ella, algunos de los cuales amenazaron su vida. Pero con Alexander a su lado, apoyándola constantemente y defendiendo cada una de sus iniciativas, Catalina perseveró, y lentamente comenzó a ganar no solo respeto, sino admiración genuina de una porción creciente de la población. 3 años después de su coronación, llegó un momento que consolidaría su lugar en la historia de Valeria, el reino vecino de Aldoria, uno de los estados más poderosos de la región. Estaba considerando una alianza matrimonial con Valeria. Su rey, Leopold, había solicitado reunirse con Alexander y Catalina personalmente, antes de tomar su decisión. La reunión fue tensa desde el principio. El rey Leopold era conocido por sus opiniones tradicionales y su desdén por cualquier cosa que considerara moderna o impropia. Cuando fue presentado a Catalina, su expresión mostró claramente su sorpresa y desaprobación apenas disimulada. Así que esta es su famosa reina poco convencional, había dicho Leopold con un tono que caminaba la línea entre la cortesía y el insulto. Esta es mi reina, respondió Alexander firmemente, y la mujer más extraordinaria que he conocido. Durante la cena oficial esa noche, Leopold planteó deliberadamente preguntas diseñadas para exponer la supuesta falta de preparación de Catalina para su papel. Le preguntó sobre tratados comerciales complejos, sobre relaciones internacionales intrincadas, sobre precedentes históricos obscuros. Para su creciente sorpresa e incomodidad, Catalina respondió cada pregunta con precisión y profundidad, demostrando no solo conocimiento, sino también una comprensión analítica que impresionó incluso a los asesores más experimentados de Leopold. Finalmente, Leopold le preguntó la que claramente pretendía ser su pregunta más provocativa. Dígame, reina Catalina, ¿no se siente inadecuada a veces, sabiendo que no cumple con los estándares tradicionales de una reina? El salón se quedó en silencio, todos esperando ver cómo Catalina manejaría este insulto apenas velado. Catalina lo miró directamente a los ojos, sin un rastro de vergüenza o incomodidad. Majestad, si los estándares tradicionales significan ser valorada por mi apariencia en lugar de mi competencia, entonces me siento muy agradecida de no cumplir con ellos. He pasado toda mi vida demostrando que el verdadero valor de una persona no tiene nada que ver con su físico y todo que ver con su cara,